defendiendo nuestros territorios. Canantayel Lum Kinaltik. Tictahtowillas Total Ticpac. ¿Sabías que el 74% de la biodiversidad de México se encuentran en nuestros pueblos originarios? Lamentablemente, los proyectos extractivistas están destruyendo los territorios. Miguel Ángel Mijango, activista antiminero, nos comparte cómo podemos actuar ante estas situaciones. Las comunidades tienen que entender muy bien de qué se trata el modelo extractivo. No de cómo sacan los minerales, no de si el cianuro mata, no de cómo funden una barra de oro. Ese es el tecnicismo del modelo. No, sino más bien la dimensión en la cual va a estar establecido en mi territorio, y cuando digo dimensión y cuando digo territorio, ya me estoy refiriendo al tamaño. Prácticamente de los proyectos que conocemos en México, muy pocos utilizan, por ejemplo, solo el territorio de una comunidad. Hay muchos que utilizan muchas comunidades, Depende. Y hay mucha transferencia de daños hacia comunidades que ni siquiera están vinculadas con el proyecto. Por lo tanto, si yo me enfoco en una lucha en una comunidad, que es donde está el cuadrito, por ejemplo, de la concesión minera, me voy a equivocar, O sea, no va a tener la capacidad social organizativa esa comunidad para poder contener un proyecto con la simetría de fuerza que estamos comentando. Entonces necesito un acuerpamiento de pueblos. Y entonces mi lucha ahí ya se pone más interesante, Porque tengo que hacer un proceso informativo con un montón de comunidades donde empiecen desde el origen a discutir no cómo van a negociar con la empresa, sino qué significa una empresa en su territorio, cómo va a afectar a otros, aunque no estén dentro del polígono de la concesión de la empresa, y cómo entre todos pueden hacer una lucha organizada donde se protege el territorio en su conjunto. La segunda es que los pueblos sí tienen mecanismos de defensa legales que todavía funcionan. En el contexto del país, el 51% del territorio está en manos de propiedad social, es decir, está en manos de campesinos y pueblos indígenas que son ejidatarios o que son comuneros. Y la ley agraria todavía sigue teniendo partes muy robustas como para que puedan defender el territorio a partir de acciones legales. Entonces ahí lo que los pueblos tienen que hacer es asambleas definitorias, es decir, el acto donde ya van a plantear un posicionamiento sobre el proyecto que quiere ingresar. Y con un acta que se lleva al RAN y se registra, se detiene uno de los 20 y tantos permisos que requiere una empresa para poder ocupar el territorio. Si eso luego lo llevan y lo meten en su estatuto para los núcleos agrarios, los bienes comunales, o en el reglamento interno para el ejido, y también lo llevan al RAN al registrar, ya queda como un elemento vinculante ante terceros. Cuando llega un empresario minero a mi territorio y se mete, pues literalmente está haciendo una invasión ilegal y lo puedo meter a la cárcel sin ningún problema. Hay otro mecanismo donde los ciudadanos solicitan una acta de cabildo abierto, donde el municipio niega el otorgamiento a proyectos vinculados con el modelo extractivo. Este permiso es suficiente para frenar la actividad, porque no van a poder hacer ninguna actividad sin que violenten la ley municipal. El otro proceso que es muy importante tiene que ver con cómo establecemos un proceso permanente de comunicación entre los pueblos. Es decir, no basta que nosotros defendamos 1 año o 2 años un territorio y que logremos mi acta de asamblea, reglamento ya, por ejemplo, vinculado ante terceros. ¿Por qué? Porque las empresas van a seguir insistiendo. Cambian de nombre, cambiamos de operadores políticos, cambian la ley, y entonces empieza a renovarse la estrategia de cómo entrar al territorio. Esta producción fue realizada en el Encuentro de Mujeres Indígenas Radialistas 2024 en Tlayacapan, Morelos.